Devocional diario Vive a Plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. El perdón no es resignación. El perdón tampoco es resultado de la conformidad, tanto como decir, pues ni hablar, ya no hay más opciones, el mal ya está hecho, te perdono. De ninguna manera. Eso no refleja una actitud sincera de parte del ofendido. Además, el ofensor no debe buscar despertar la lástima de aquel a quien ha agredido. Eso es indignante cuando presentamos excusas del por qué ofendemos. Ahora bien, cuando el Señor nos perdona, no intenta humillarnos ni burlarse de nuestra condición espiritual. Él no gana nada con una actitud semejante. El Señor está preocupado por salvarnos y por restaurarnos. Cierta vez, un pastor comentó que mientras dirigía una incendiaria junta de iglesia, hubo la necesidad de voto de disciplina eclesiástica para uno de los creyentes. Un grupo de feligreses exigía un castigo ejemplar. Estaban indignados por la penosa conducta del implicado. En ese momento, el pastor preguntó, ¿qué están dispuestos a hacer para salvar a esta persona? El silencio inundó la sala. En realidad, en muchas ocasiones, parece que no nos importa la salvación de la gente. Únicamente nos interesa que den un buen testimonio delante de los demás. A veces olvidamos que el mensaje del Evangelio es principalmente de perdón. Cuando alguien es amonestado, siempre se le debiera recordar que en Jesucristo existe una verdadera posibilidad de perdón. Y es que en los evangelios encontramos a un Jesús tan perdonador, tan misericordioso. Tantas veces Jesús estaba dispuesto a perdonar, siempre realmente. Y es importante rescatar que para Jesús la salvación no es solamente algo que depende del perdón en sí, sino de tener un nuevo nacimiento. Si nos vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 3, en los primeros versículos, nos vamos a encontrar con un hombre llamado Nicodemo. Este hombre era fariseo, un líder importante de los judíos. Una noche fue a donde estaba Jesús y le dijo, Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos, porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer las señales milagrosas que tú has hecho. Jesús le responde a Nicodemo, te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Nicodemo le dice, pero si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede regresar al vientre de su mamá y nacer otra vez? Entonces Jesús le responde, el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del espíritu tiene vida espiritual. No te sorprendas si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. El viento sopla para donde quiere ir. Tú lo escuchas soplar, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es con todos los que nacen del Espíritu.
Y quizás al igual que Nicodemo, tú te estés preguntando, pero ¿cómo puede ser posible nacer de nuevo? Jesús le dice a Nicodemo, nosotros muchas veces hablamos de lo que no sabemos, pensamos en lo que hemos visto, pero no sabemos lo que decimos. Les he hablado de cosas de la tierra, pero no creen. Entonces, ¿cómo van a creer en cosas del cielo? El único que ha subido al cielo es el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Jesús estaba hablando del mismo. Pero Jesús le dice, para que todo el que cree en mí tenga vida eterna, tiene que recordar que Jesús es ese hombre. Quizá uno de los versículos que tú más has escuchado es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Jesús es el que nos enseña acerca de cómo debemos nacer de nuevo. Perdonar no significa conformarnos o resignarnos. Tampoco, en el caso del ofensor, es excusarse en su pecado para recibir un poquito de la lástima de a quien ha ofendido. En realidad significa que si hemos cometido un pecado, debemos arrepentirnos y volver a nacer del agua y del espíritu, es decir, ser bautizados. Eso puede ser un gran privilegio para muchos, pero más sin embargo, esto es decir públicamente, Señor, me arrepiento de mis pecados y quiero una vida nueva junto a ti. Y el Señor no solamente te dará una vida física aquí en la tierra, sino una vida eterna a su lado para siempre. Te invito a que ores conmigo. Amado buen Dios y Padre, perdona, Señor, porque muchas veces hemos creído que el perdón significa resignación, que el perdón es conformidad, pero más sin embargo tú nos enseñas en tu palabra que esa no es una actitud sincera de parte del ofendido, ni mucho menos, Señor, del ofensor, que muchas veces busca excusarse para despertar la lástima, Señor. Padre, ayúdanos a entender que el perdón viene solamente como consecuencia, Señor, de un corazón arrepentido y con el deseo de nacer de nuevo. Por favor, Señor, ayúdanos a mostrar un verdadero arrepentimiento, a preocuparnos, Señor, por recibir tu salvación, por ser restaurados, por ser transformados. Gracias, Señor, porque en tu amor tú nos perdonas. Yo sé, Señor, que si ponemos toda nuestra fe en ti, tú nos vas a ayudar a renovar nuestra vida para estar siempre en contacto contigo. Perdónanos, Señor, límpianos y ayúdanos a vivir una vida con, con sinceridad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Recibe ese perdón de Dios para que puedas vivir a plenitud. Dios te bendiga.